El propósito del documental es desentrañar, explicar y narrar la obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano, su aporte a la cultura latinoamericana, su ideal nuevo, la luz de su pensamiento dentro del vanguardismo, donde son derrumbadas diversas murallas para la libre expresión humana, el poder de su pluma para ilustrar la creación y desarrollo de la historia de nuestro continente, enmarcado en la literatura indigenista. Asimismo, el inteligente uso de recursos literarios para contar sus ideales y atrapar con sagacidad a sus lectores. Una esencia muy original, sin lugar a dudas, una exquisita obra del pasado temprano y de la actualidad. Es una obra maestra. Eduardo Galeano supo dejar huella del momento que le tocó vivir. Su propuesta es muy clara: hacer que el ser humano de todas las épocas reflexione sobre su tiempo. Es observada la máxima del arte, esa que expresa y es polimorfa, así como las luces de un fuego artificial, que emana muchos colores y toma muchas formas, con un estallido de fuerza. El arte a veces toma la forma del agua en una vasija, se adapta a ella, a la profundidad, en la forma que sea es la misma agua. Está allí esa visión moldeable del arte, esa visión que invita a la reflexión. Es una imprecación al lector según sus propias experiencias, una mirada muy presente en la literatura de Eduardo Galeano. Los antecedentes a la literatura del uruguayo se ubican en el marco de una Latinoamérica del siglo XX, marcada por las continuas dictaduras, la pobreza exacerbada en la sociedad y la injerencia de los Estados Unidos hacia el sur. Amplificándolo a los orígenes, la invasión europea a América, siglos de desequilibrio, violaciones y robo, el pasado despierta en el autor el sentido de su expresión. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Unas veces muero, pero hoy no. La visión aborigen o indigenista de la obra de Eduardo Galeano está bien representada en el texto Memorias de Fuego. ¿Por qué Memorias de Fuego? No es más que la memoria colectiva, y esa memoria colectiva es el patrimonio cultural. Allí nace la explicación del origen del hombre americano. Puede vincularse con la obra de otro autor latinoamericano, Miguel Ángel Asturias. Sus escritos, Leyenda de Guatemala o con el Popol Vuh, Hombres de Maíz. Es una explicación de cómo nace el ser humano, qué relación tiene el hombre en el aspecto cosmogónico. Es decir, cómo el aborigen visualiza, percibe y valora todo el cosmos. La visión incluso desde el punto de vista antropocéntrico, cómo él explica su origen en el mundo y en la tierra. Memorias de Fuego, en todos sus pasajes, en cada una de sus fases, puede hablar desde el simple hecho de la fecundación y de la unión de pareja hasta cualquier elemento de amenaza en la realidad circundante del ser humano. Entonces la obra está representada en tres grandes entramados. El antropocéntrico gira en torno al ser humano, el teológico desde el punto de vista religioso y el cosmogónico es todo lo que al ser humano le rodea. El libro es una de las memorias célebres del autor. Explica todo lo que ha sido nuestra tradición y la evolución a lo largo de todos los días. Una razón de peso para desmontar el pasado de atropellos vivido en el momento de la colonización. Otra dimensión de la obra es la profunda huella del mito.
se identifica el mito de Amalivaca, el mito de los dioses, de la explicación del viento y del agua, porque está representado en la cultura aborigen. Demanda que la naturaleza existe para ser amada, respetada y sobre todo exaltada. Otra huella es el aspecto simbólico, que está profundamente ligado al aspecto mitológico. Y el símbolo no es otra cosa que la explicación de la realidad, incluso una explicación ante lo desconocido, el hombre que hace un símbolo para poder explicar lo que él no puede entender. Propone que los seres humanos vean en la literatura un instrumento para el cambio, un instrumento para reflexionar sobre sí mismos, lo que les rodea, y propone cambios necesarios y significativos ante las realidades. Entre los recursos literarios empleados por Galiano está la ironía, esa que deja pensando, el sarcasmo, la visión de buscar dar un aire de picaresca. La picaresca, otra expresión literaria con asidero en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Su principal recurso literario es el humor sabio, ese amor que invita a la reflexión, ese humor que de alguna otra manera le da una chispa a la realidad, no solo lo expresa el autor, sino que induce al lector que también la exprese. Entre sus obras destacan Las venas abiertas de América Latina. Allí manifiesta en sentido crítico nuestro pasado. El colonialismo despiadado, que ha tratado de apropiarse de los recursos naturales y humanos. El libro es un canto a todo lo que el ciudadano latinoamericano debería de ser. Es una obra de referencia obligada para cualquier latino de Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador y por supuesto de Venezuela. Los hijos de los días es una obra anecdótica, son episodios de la realidad latinoamericana y del mundo. Una obra que se enfoca en dar a conocer los grandes hechos o acontecimientos de la historia. Los cuenta de una manera amena, casi graciosa, un deleite a la literatura, a tal punto de atrapar al lector sin darse cuenta. Al igual que José Martí, el autor uruguayo, critica que los libros europeos o estadounidenses nunca han descrito el enigma latinoamericano. Ese enigma enlazado a la riqueza de nuestra geografía, de las cordilleras encrespadas que hablan varios autores, la complejidad del suelo, de las montañas, del aire, de los llanos, esa complejidad tan grande. Esa misma complejidad está inmersa dentro de la literatura latinoamericana. Galiano refleja que esa realidad ha dejado a muchos confundidos, pensativos, porque nunca han encontrado un método para explicarla. Nace de una condición adherida al ser, adherida a todo el pasado histórico que le ha tocado vivir al sur. Nada ha sido creado de forma ficticia o como hecho casual, sencillamente ha sido toda nuestra historia. En Galiano vemos una obra abierta donde todos participamos y donde esa palabra sobrevive a sí misma. Es una palabra que se basta. Es una palabra que a veces con solo una expresión, con solo un sustantivo, con solo un adjetivo, nos dice mucho. Y es tanto lo que nos dice que nos puede dejar pensando y nos puede dejar reflexionando largas horas o sencillamente pasar de generación en generación. Eduardo Galiano trascendió el tiempo que le tocó vivir, se adelantó a su época, fue agudo en la crítica sobre el tiempo que transitó por este mundo. Su pensamiento cada día tiene más vigencia, cada día leemos y releemos al uruguayo y encontramos un pasaje de reflexión, una permanente invitación a la búsqueda del ser latinoamericano. Generalmente siempre le digo a mis estudiantes, ¿por qué los autores trascienden en el tiempo? Compañeros, trascienden en el tiempo por lo que dicen, trascienden por las ideas, trascienden por la palabra.
Por lo tanto, la obra de Galeano siempre será referencia obligada para estas y todas las generaciones. Entender a Galeano es entender la vida. Entender a Galeano es entender las luchas latinoamericanas. Entender a Galeano es entender y comprender y sentir en lo más profundo de nuestro ser las injusticias sociales. Entender a Galeano es comprender que el amor es la única vía posible para que los pueblos se emancipen. Entre los aspectos más resaltantes del representante, incluso que comparte con otros autores, es la marcada visión o preocupación por el ser humano y por su desempeño dentro de la sociedad, además de alertar sobre las injusticias sociales que se cometen. Solo expresa desde diferentes índoles movimientos donde el ser humano tome conciencia de su relación histórica, promoviendo el bien colectivo y cuestionando todos los elementos negadores de la condición de existencia plena. A Galeano, habiéndolo leído, oído y disfrutado, lo recordamos en el tiempo. Ese humor sabio hasta nos hace soltar una sonrisa a través de esa palabra desnuda de realidad, expresada de una manera contundente. Quisiera en esta entrevista destacar un aspecto de mucha importancia y de gran repunte dentro de su obra, y es la función del arte. En este autor tenemos muy bien marcadas las coordenadas de esa función social del arte. Un arte que nace para quedarse, un arte que explica, que determina y que de alguna forma nos muestra el camino para comprender mejor lo que somos como país, lo que somos como pueblo, lo que somos como continente. Un continente que pese a todos los intentos de invasión y pese a esa huella tan marcada y tan fuerte que nos dejó el proceso de colonización o de conquista, donde se usufructuaron nuestros recursos naturales, donde se vejó al ser humano. Esa huella de resistencia no se diluyó en el tiempo. Su aporte a otros movimientos culturales es la visión de identidad, puesta de manifiesto en todos los niveles humanos. Sentir, interpretar y estar preparados para el cambio. La capacidad de estar contextualizados, saber lo que vivimos, tener conciencia del espacio que nos rodea. Desde esa plaza se construye y tiene movimiento la cultura. Galeano tomó la vanguardia. Dentro del momento que le tocó vivir, yo considero que Eduardo Galeano trascendió a través de la palabra. Decía hace un rato que hablar de Galeano es hablar de una función social del arte. Yo particularmente considero que su obra es una obra abierta. ¿Por qué abierta? Porque cumple fielmente el papel del arte. El arte debe estar abierto a la comprensión de quien se dirige, abierto a la comprensión de niños, de adultos, de ancianos. Es decir, una obra donde prácticamente somos cómplices, una obra donde nos permitimos incluso ver y de repente leer algo y luego dar una respuesta de lo que nosotros consideramos que puede ser un desenlace de esa obra. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera,